Bueno, ahora vamos a hablar acerca del ejercicio número 49. En este ejercicio, pues nos dicen que tenemos pues una manguera contra incendios, pues que lanza un chorro de agua, ¿no? Entonces es como si tuviéramos la manguera originalmente así, horizontal, en este caso sería esta F1, sería la fuerza horizontal con la que sale este chorro del agua, ¿no? Pero bueno, esta fuerza, pues es la fuerza del agua, es la fuerza con la que proviene desde la toma de agua, ¿sí? Entonces, en este ejercicio nos preguntan, bueno, ahora un bombero, ¿cómo tendría que ejercer una fuerza? O sea, tendría que girar hacia arriba, de tal manera que la manguera quede a 45 grados, pero si ustedes observan, el chorro del agua tendría que salir pues exactamente con la misma fuerza con la que viene de la fuente, que son estas 200 libras. Entonces, pues aquí uno pudiera pensar, bueno, pues es que no conozco esta fuerza, pero sí conocemos la magnitud, porque es la fuerza con la que sale el chorro de agua. Entonces, lo voy a poner aquí que ambas magnitudes, F1 y F2, pues son iguales, ¿no? Serían de 200 libras. Bueno, ay, miren, una disculpa por este ruidero y este escándalo. A veces cuando uno está aquí grabando, pues pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí me desespera mucho, pero no pasa nada, ¿no? O sea, ustedes también espero que mejor lo consideremos como que se está amenizando la clase con este ruido, ¿no? No, y si suena, ¿no? Ya me di cuenta. Ok, bueno, entonces vamos a ver vectorialmente cómo se relacionan estos tres vectores para que ahora sí podamos pasar a la parte operativa, ¿no? La parte de los cálculos matemáticos. Entonces, observen ustedes que este vector F3 está sostenido entre las dos puntas de estos dos vectores que parten del mismo origen. Eso significa que el vector F3, ya lo habíamos visto en clase, este vector F3 es la resta del vector F2. ¿Cómo identifico que es F2? Pues porque es el vector que está en la flecha de F3. Siempre recuerden, es final menos el inicial, ¿no? Entonces sería F2 menos F1, ¿sí? Bueno, entonces, para que esto se pueda ser cierto, pues tengo que descomponer en sus dos componentes, la componente en X de las fuerzas y la componente en Y, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo esa parte. Entonces, por ejemplo, F3, pues lo voy a poner en sus componentes en X, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle F3, subíndice X. Fíjense ustedes que aquí ya no le estoy poniendo la flecha de vector porque lo que voy a hacer es descomponer en un triángulo donde si esta longitud fuera la hipotenusa, este fuera la componente en X en magnitud y esta fuera la componente en Y en magnitud, ¿sí? Los puedo poner con doble barra, como en los ejercicios pasados, o puedo optar por no ponerle nada, pero si no le pongo nada, estoy indicando que estoy trabajando con la magnitud. Entonces, F3X, ¿quién sería? Que es la componente en X de esta fuerza 3. Sería la componente 2, sería esta, menos la componente en 1, pero en X, ¿no? De la fuerza. Entonces, si hacemos estos cálculos, como ya lo habíamos visto en el ejercicio pasado, por ejemplo, si aquí considero como si fuera un triángulo rectángulo, el triángulo de componentes de F2, ¡ay! Me quedó aquí medio feo. Lo voy a poner así, perdón, así. Entonces, el F2X, fíjense ustedes que ahora sería esta componente, porque esta es la componente horizontal de esta fuerza 2. Entonces observen como en los casos pasados de los otros ejercicios, que si me fijo en este triángulo rectángulo, este sería el cateto adyacente y para el cateto adyacente pues tengo la función coseno. Entonces debería yo de poner la magnitud de F2 por coseno de este ángulo de 45 menos la componente 1, la componente en X del vector 1, pero la componente pues vale simplemente 200. ¿Sí? Entonces ya no tengo ningún problema. Pero lo que les decía hace un momento,
F2 pues también vale 200 porque es la fuerza con la que sale el chorro de agua. Entonces aquí lo que tendría es que F3X es 200, coseno de 45 es 1 entre raíz de 2 y le voy a restar 200. Ahora vamos a hacer algo similar. Ay, no se alcanza a ver. A ver aquí, lo muevo tantito. Vamos a hacer algo similar, pero ahora con las componentes en Y, ¿no? Entonces, igual, voy a poner algo similar a esto, solo que ahora voy a poner, voy a borrar este pedacito de acá. Entonces, lo que voy a hacer es poner F3, pero ahora en su componente Y, y de este lado pondría F2 en su componente Y menos F1 en su componente Y, ¿sí? Y volvemos a hacer algo similar. Entonces, F3Y sería este de acá, ¿no? Este cateto de acá, ¿sí? Entonces, F3Y. F2Y, pues sería ahora este cateto que está en color rojo. Y como habíamos visto, como es el cateto opuesto, le corresponde la función seno. Entonces aquí tendría que poner hipotenusa, que sería magnitud de F2. Recuerden ustedes que siempre van así, hipotenusa por seno del ángulo, que son 45 grados, menos componente en Y de la fuerza 1. Pero pues aquí la fuerza 1 es completamente horizontal, no tiene componente vertical. Entonces esa valdría 0, ¿no? Aquí otra vez se ve ahí la lámpara. Aquí le estoy poniendo seno de 45, ahora sí se alcanza a ver, menos este 0, ¿no? Porque este no tiene componente. Entonces aquí operativamente voy a poder tener F3Y sería la magnitud de F2, pero otra vez la magnitud de F2 son las 200 libras que nos estuvieron indicando que es la fuerza con la que sale el chorro de agua. Entonces aquí me quedaría 200 por seno de 45, que es 1 entre raíz de 2, ¿sí? Y bueno, aquí ya pues no hay más que hacer, ¿no? No más que hacer el cálculo en la calculadora. Y entonces ahora sí, la fuerza F3, recuerden ustedes que en el caso de los vectores los voy a distinguir de coordenadas de puntos porque utilizo las notaciones de pinza. Entonces aquí me quedaría la componente F3X, que es lo que vamos a calcular de aquí, coma la componente 3 en Y, ¿sí? Y bueno, ya ustedes pueden encontrar la magnitud y la dirección, como ya lo habíamos visto anteriormente, con la magnitud utilizando el teorema de Pitágoras, que sería la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Y bueno, pues con eso terminarían este ejercicio. Bueno, pues espero que les haya quedado un poco más claro. Y bueno, pues vamos con los dos siguientes, que son los ejercicios de demostraciones.